Cuando estamos en la compensación adulta, las frases que nos liberan son te amo, te amo. Fíjense, esa la de Ho'oponopono, ¿no? Bien. Yo por mí y tú por ti. Te amo, yo por mí y tú por ti. Yo soy yo, tú eres tú. Elijo la vida. Esas frases son las que nos liberan. ¿Quién se libera? El inconsciente, mi alma. ¿Mm? Ahora vamos a hacer con los víncoles, que les quiero mostrar algo, un ejercicio de sanación de la angustia. Acá, por lo general, ¿no? Cuando estamos en compensación, es muy normal que nos sintamos angustiados, ¿no? La angustia a veces se siente aquí, ¿no? A veces se siente en el pecho. Bueno, no sé, yo creo que son las zonas que más se sienten, ¿no? Acá en el plexo solar es como que sentimos más que lo emocional, así más de niño, ¿no? Pero cuando hay una gran angustia la sentimos aquí y aquí. Entonces vamos a trabajar con la angustia. Vamos a sacar estos un ratito. Vamos a sacar por ahora estos. Vamos a poner la cámara acá. Y vamos a imaginar que esta es la angustia. Voy a usar el mismo porque así no toca agarrar otra cosita. Y que esta soy yo. Angustia, esta soy yo. Todos creemos que la angustia es una emoción, ¿no es cierto? Todos creemos eso, ¿no? Pero la angustia no es una emoción. La angustia es la protección de una emoción devastadora. Hubo alguna emoción que yo no pude procesar cuando era niña, o niño, en el caso de que sea mujer o varón, y esa emoción fue muy devastadora para mí, yo no la pude procesar, ¿sí? Por eso la protejo. Y me protejo de esa emoción para no volver a sentirla mediante la angustia. Por eso decimos que la angustia no es una emoción, sino que es la protección de una emoción devastadora, ¿sí? La angustia siempre nos habla de la presencia de una emoción muy antigua, algo que no fuimos capaces de vivir y que puede ser que haya pertenecido a algún ancestro nuestro. Por eso, para hacer esta constelación, si vos no tenés los muñequitos en casa, como siempre les digo, o recorto 2 papelitos y los coloco en el piso, o uso los anclajes si los tengo, uno para mí, otro para la angustia, cada uno elige, ¿no? Me voy a ubicar, ¿sí? Voy a buscar, ¿no? Estos 2 papeles, estos 2 representantes, uno para mí, uno para la angustia, y voy a fijarme en mi campo a ver dónde la veo la angustia, dónde la puedo ubicar, ¿no? Vamos a suponer, qué sé yo, que la veo delante mío. Yo esto es un ejemplo que hago, ¿eh? Bien. Vamos a poner que la angustia está parada frente a mí. Primero que nada yo me voy a parar en el papel o en el lugar que elegí para mí, ¿sí? En ese lugar, mirando a la angustia. En este caso yo la puse enfrente, puede estar aquí, entonces voy a mirar así, ¿eh? Puede ser que la haya puesto aquí atrás, y entonces me tengo que dar vuelta y mirar para aquí. Yo le hago todos los ejemplos, pero bueno, voy a usar uno, porque no puedo usar todos, vamos a usar este. Ahí está. Entonces le voy a decir a la angustia, y si quiero, porque es mejor todavía, ¿no? Lo puedo hacer corporalmente, honrando corporalmente, ¿no? Entonces me voy a inclinar ante la angustia y le voy a decir, te honro, te honro. Gracias por protegerme de una emoción que fue muy grande para mí. Te honro.
Gracias por protegerme de una emoción que fue muy grande para mí. Todo eso que ustedes dicen, estas frases, su inconsciente lo está escuchando y obedece. El inconsciente siempre obedece. Ahora yo puedo. Ahora yo puedo. Antes no podía, pero ahora yo puedo. Y una vez que haya hecho este movimiento, vamos a cambiar de lugar, o sea, de papelito, yo porque estoy con los cositos, pero ustedes. Y me voy a parar en el lugar en el que estaba la angustia. Parados en ese espacio que yo elegí para la angustia. Voy a testearme a ver qué siento. Si siento, a ver qué es, no sé, vamos a buscar sentires, ¿no? Mi cuerpo muy pesado, si siento frío, si siento dolor de cabeza, no importa lo que sienta, pero testeo qué es eso. Sé que eso no es mío. La angustia, recuerden que es una emoción antigua que no fuimos capaces de procesar o de vivir, que perteneció a un ancestro. Y entonces yo ahora me angustio para protegerme de esa emoción, que no sé cuál fue, que puede ser que ahora parado sobre la angustia, me parezca qué emoción fue. Y lo sienta. Puede suceder, ¿eh? Y ahora me voy a volver a parar en mi lugar y otra vez, frente a la angustia, le voy a decir, esto ya pasó. Todo fue necesario como fue. Gracias. Si yo siento que todavía en mí siento, ¿no? Valga la redundancia, esa angustia, sigo diciendo gracias, gracias, hasta que sienta un alivio, una tranquilidad interna. Eso me va a dar la pauta de que algo de esa angustia se fue. Esto se los digo para que ustedes sepan que la angustia no es una emoción, porque muchos creemos que es una emoción. Una vez, siempre cuando hagan un ejercicio de este tipo, o estas mini constelaciones, hay que desarmar el campo, ¿no? Y sacar lo que estábamos haciendo. Ahora vamos a hacer otro trabajo, porque está muy relacionado con esto, pero a ver si puedo encontrar otra cosita para variar y no poner siempre la misma. A ver, esta voy a buscar. Vamos a hacer una pequeña constelación para trabajar el tema de los traumas. Casi todos en nuestra infancia, bueno, o puede ser adolescencia o no importa en qué etapa de la vida, hemos vivido algún trauma, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero primero es comentar un poco, ¿no? Para que ustedes puedan comprender esto, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si tenemos un trauma? Si estamos traumados. Bueno, cuando nosotros en nuestra vida diaria, ¿no?, tenemos reacciones muy incoherentes. Sentimos una cosa pero decimos otra. Quiero hacer una cosa pero hago otra. Reacciono desproporcionadamente, o sea, cualquier cosita, ¡puf!, me hace saltar la térmica, ¿no? Los traumas son bloqueos de energía en nuestra mente. Nuestra mente utiliza ese bloqueo como una defensa. Es lo que se dice comúnmente que el alma se congela, ¿sí? Estamos como congelados
como si no podemos sentir nada. Estamos sin sentir. Por eso las constelaciones son tan maravillosas, porque nos conectan con el sentir. Nos sacan de la cabeza y nos ayudan así a desbloquear nuestros traumas, porque podemos sentirnos. Entonces todos esos bloqueos de energía son traumas que hemos tenido por lo general en la infancia, o ya les digo, adolescencia, cuando éramos niños un poquito más grandes. O puede ser un trauma reciente, de algo que me sucedió en mi experiencia, ¿no? Por lo general, cuando uno está traumado, está muy enfadado, ¿no? Pero como ese enfado no lo puede soltar, no lo puede deshacer en su alma, actúa así, ¿no? Incoherentemente, reacciona de maneras raras, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a imaginar que esta soy yo. Voy a poner de vuelta la cámara aquí. Esta soy yo. Y este es mi trauma o mi enfado. Eso que me enfada mucho, me enoja en la vida. Ustedes, si quieren, vuelvo a repetir, háganlo en el campo, ¿sí? En un espacio, en su lugar donde están ahora. Y es mejor, siempre es mejor sentir con el cuerpo, ¿no? Voy a cerrar los ojos, respirar profundo. Y voy a imaginar que lo que me causa enfado está parado frente a mí. Voy a sentir ese enfado en todo mi cuerpo. Me recorra todo. Porque sentir las emociones sin pensar y analizar ni juzgarlas es lo que nos ayuda a liberarnos de las emociones. Cuando yo le empiezo a poner historia a la emoción, ahí es donde no puedo sanar. Pero como yo ahora estoy centrada, y estoy en mi centro de vacío, y estoy mirando a los ojos a ese enfado, a ese que yo lo veo y me enoja. Voy a tratar de recordar quiénes sentían enfado en mi sistema. ¿Quiénes tenían esa reacción? Si un abuelo, una abuela, papá, mamá, una tía. Y me voy a girar hacia el pasado para darme cuenta que detrás de mí hay alguien que también sintió enfado. Y vamos a poner otro enfado aquí. En mi sistema alguien sentía ese enfado. Hay un dolor. Un gran dolor, asustado y escondido, que no quiere ser visto porque tiene miedo a ser castigado o rechazado. Voy a sentir todo ese enfado, mirando a ese enfado, a ese ancestro. Vamos a imaginar que es algún ancestro que sintió ese enfado. Y le voy a decir: gracias, por favor, sí. Son solo 3 palabras. Las frases sanadoras, dice Hellinger, que tienen que ser sin emoción para que den resultado. Breves, porque el inconsciente lo entiende. Gracias. Por favor, sí. Me voy a girar hacia la vida y el enfado se va a ir con quien corresponde. Y yo miro hacia la vida.
Eso es bueno para cuando en algún momento del día nos agarra este enfado, ¿no? Este sentir, que no sabemos ni por qué nos sentimos así, ¿no? Es bueno hacerlo, ¿no?